Resumen del libro de Primero Tesalonicenses. El propósito del libro es animar, afirmar y corregir a una iglesia que estaba permaneciendo fiel al Evangelio en medio de persecución y oposición. Pablo escribe para fortalecer la fe de los creyentes, confirmarles que su sufrimiento no es en vano y aclarar dudas doctrinales, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo. La carta enfatiza una vida cristiana marcada por la santidad, el amor fraternal, el trabajo responsable y una esperanza viva en el regreso del Señor. En esencia, Primero Tesalonicenses muestra cómo una fe genuina produce perseverancia, testimonio poderoso y expectativa gozosa del retorno de Cristo. Autor y fecha. El autor del libro de Primero Tesalonicenses es el apóstol Pablo, quien escribe junto con Silas y Timoteo. Esta carta es considerada por muchos estudiosos como la epístola más antigua del Nuevo Testamento. Pablo escribió Primero Tesalonicenses alrededor del año 50 al 51 después de Cristo, probablemente desde Corinto, poco tiempo después de haber fundado la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero. La carta refleja la urgencia pastoral de Pablo por animar a una iglesia recién establecida. Resumen del libro. El libro de Primero Tesalonicenses es una carta pastoral llena de afecto, gratitud y esperanza. Pablo escribe a una comunidad que había aceptado el Evangelio con gozo, pero que enfrentaba persecución casi inmediatamente después de su conversión. En el capítulo 1, Pablo expresa gratitud a Dios por la fe, el amor y la esperanza de los creyentes. Describe cómo el Evangelio llegó a ellos no solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. La fe de los tesalonicenses se convirtió en un testimonio para otras iglesias, mostrando que una vida transformada impacta a otros. En los capítulos 2 y 3, Pablo defiende la integridad de su ministerio, recordándoles cómo predicó con sinceridad, sacrificio y amor paternal. Comparte su profundo afecto por ellos y explica por qué no pudo regresar antes. Envió a Timoteo para fortalecerlos en la fe y se gozó al recibir buenas noticias de su perseverancia. Pablo enfatiza que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que no debe sorprender a los creyentes. En el capítulo 4, Pablo aborda temas prácticos y doctrinales. Exhorta a los creyentes a vivir en santidad, especialmente en el área de la pureza sexual, y a crecer en amor fraternal. También corrige malentendidos sobre los creyentes que habían muerto, explicando que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor regrese. Esta enseñanza ofrece consuelo y esperanza a una iglesia preocupada por sus seres queridos. El capítulo 5 continúa desarrollando la enseñanza sobre el día del Señor, enfatizando la necesidad de vivir vigilantes, sobrios y preparados. Pablo concluye con exhortaciones prácticas sobre la vida comunitaria, la oración constante, el gozo continuo y el discernimiento espiritual. La carta termina con una oración por la santificación completa de los creyentes. Citas memorables. Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo muestra que la fe verdadera actúa, el amor se sacrifica y la esperanza persevera. No son solo actitudes internas, sino virtudes que producen fruto visible. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje afirma la esperanza futura del creyente, la resurrección, el encuentro con Cristo y la promesa eterna de estar siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos,
Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos versículos describen una vida cristiana saludable, gozo que no depende de circunstancias, oración constante y gratitud continua como expresión de la voluntad de Dios. Aplicación práctica. El libro de 1 Tesalonicenses llama al creyente a permanecer firme en la fe aún en medio del sufrimiento, a vivir una vida de santidad y pureza, y a amar sinceramente a otros creyentes. También exhorta a mantener una esperanza viva en la segunda venida de Cristo, lo cual motiva una vida vigilante, responsable y llena de propósito. La carta anima a cultivar una vida de oración constante, gratitud y gozo, confiando en que Dios es fiel para completar su obra en nosotros. Hemos preparado un resumen detallado del libro de 1 Tesalonicenses para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.